Recuerde que pasamos por los números enteros, ¿cierto? Con la debida operatoria y los números racionales. Por lo tanto, ahora vamos a hacer la combinación de ambos tipos de números, tanto los números enteros como los números racionales, con las 4 operatorias: suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? Acordándonos de la ley de los signos. Vamos a ver entonces los ejercicios que tenemos acá. Vamos a empezar a resolverlo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Recuerde que según la regla del Papo Mudas, eso se mantiene igual, ¿cierto? Paréntesis, ¿ya? Paréntesis de adentro hacia afuera. Después tendríamos potencia, raíces en caso de que las hubieran, pero no es nuestro caso, ¿ya? Después tenemos multiplicación y división, ¿ya? De izquierda a derecha, acuérdese de eso, de izquierda a derecha. Y finalmente tenemos sumas y restas también de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Por dónde vamos a partir acá? Tenemos que partir por los paréntesis, ¿cierto? Voy a insertar aquí una ecuación. Vamos a partir entonces por el paréntesis, ¿ya? Aquí. Lo primero que vamos a hacer entonces es resolver el paréntesis. Tenemos 2 menos 1/3, ¿ya? 2 menos 1/3. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? ¿Ya? Ese 2 menos 1/3, el 2 que tiene ahí, es lo mismo que 2 partido en 1, ¿ya? Porque 2 dividido en 1, ¿cuánto le da? 2. Lo va a poner como fracción, ¿ya? Voy a ver, insertar aquí. Vamos a resolver entonces el paréntesis. El paréntesis que tenemos ahí. Ya. Tenemos entonces el 2, lo vamos a transformar de número entero a fracción, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a agregarle el que tenemos al lado, ¿cierto? Menos. Voy a agrandar esto para que pueda verlo mejor. ¿Qué tenemos acá? Control V. Aquí tenemos 1/3. 1 y abajo tenemos 1/3, ¿ya? Transformé entonces la fracción que tengo en número entero, ¿cierto? Voy a agrandar aquí. La fracción la transformé, perdón, el número entero lo transformé a una fracción, ¿ya? Para que pueda resolver, para que se le haga más simple de resolver, ¿ya? Tengo eso que estaba aquí dentro del paréntesis. Ahí. Si se fija, como quedaron las dos como fracciones, tenemos fracciones, una resta de dos fracciones, ¿cierto? Con diferente denominador. ¿Qué teníamos que hacer en este caso? Cuando el denominador es diferente y no tienen nada en común, ¿ya? El 1 y el 3, simplemente hay que hacer la multiplicación de 3 por 1 y arriba multiplicación cruzada, ¿ya? Arriba multiplicación cruzada. Entonces, esta fracción de aquí, vamos a resolver. Como no tiene nada en común el numerador con el denominador, vamos a hacer ¿qué cosa? La multiplicación. Vamos a hacer entonces aquí la multiplicación cruzada, ¿ya? Quiero copiar el mismo, ahí. Multiplicación de mínimo común múltiplo es simplemente 3, ¿cierto? Y arriba nos va a quedar multiplicación cruzada de 2 por 3 menos ¿qué cosa? Menos 1 por 1, multiplicación cruzada, ¿sí? Abajo me queda la multiplicación de 1 por 3. Eso es lo que me quedó en el paréntesis, ¿ya? El denominador se multiplica
y arriba la multiplicación es cruzada, ¿sí? O sea, 2 por 3 y 1 por 1. Estoy resolviendo, recuerde que de acuerdo a la operatoria, ¿cierto? Tiene un orden y el orden parte por el paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar aquí? 2 por 3 en el fondo sería 6, ¿cierto? Esto es igual a ¿qué? 2 por 3, 6, menos 1. ¿Cuánto me va a quedar entonces? En el numerador. 2 por 3 son 6, menos 1 me va a quedar 5, ¿sí? 5 en el numerador y 3 en el denominador. Eso me va a quedar, ¿sí? Recuerde que esto está dividido, en el fondo los dos están divididos por 3. Ahí, ya. Entonces, ¿qué me quedó? 5 tercios, ¿sí? 5 tercios. 5 dividido en 3. Eso es solamente el paréntesis, 5 dividido en 3. ¿Ya? Eso es lo que me quedó dentro del paréntesis. Vamos por partes. Como resolvimos ya el paréntesis, ¿sí? Ya lo hice aquí por partes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a duplicar la diapo para no perder la información. Ya sabemos que dentro del paréntesis en el fondo me quedó simplemente 5 tercios, ¿ya? Y nada más. 5 tercios. Eso es lo que tengo yo dentro del paréntesis, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, al lado del paréntesis tengo una multiplicación, ¿ya? Si ya resolví los paréntesis, después el Papamuda dice que me voy a las potencias o raíces, pero no hay potencias ni raíces. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Irme a la multiplicación, ¿ya? Tengo dos multiplicaciones. Tengo un 4 séptimos por menos 2 y tengo aquí el 1/4 multiplicado por el 5 tercios que me acaba de dar, ¿ya? Recuerde que la idea de esto, lo primero que usted tiene que hacer, ¿cierto? Es ir bajando, ¿cierto? Toda la ecuación, ¿ya? Ir bajando toda la ecuación para que no se le vayan perdiendo datos. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos el 4 séptimos, ahí lo voy a agrandar bien, y ese 4 séptimos está multiplicado por ¿qué cosa? Por un menos 2. Recuerde que ese número entero lo podemos transformar a fracción. Arriba nos quedaría menos 2 partido en 1, ¿sí? Menos 2 partido en 1. Transformó entonces ese número entero a una fracción. Voy a agrandar el tamaño. Ahí. Transformé ese número entero en una fracción, ¿ya? ¿Qué más dice nuestro ejercicio? Menos 1, ¿cierto? Menos el 1/4, 1 dividido en 4, y eso está multiplicado por lo que acabamos de sacar, que era el 5 tercios. 5 dividido en 3 para eliminar el otro, ¿ya? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ya, transformé entonces nuevamente este número entero que es menos 2, lo transformé a menos 2 partido en 1. Sabemos que la multiplicación es directa, ¿cierto? Pero tenemos que respetar también los signos, ¿sí? Directa me refiero a que tiene que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Según lo que tenemos acá, ¿cuál sería la multiplicación de la primera? O sea, vamos a tener 4 por 2 simplemente es 8, ¿cierto? 4 por 2 nos daría 8 arriba. Pero hay que acordarse de la ley de la multiplicación de los signos. El 4 es positivo y el 2 es negativo. 4 por 2 son menos 8. Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos 8. ¿Ya? Y 7 por 1 simplemente es 7. Resolvimos entonces la multiplicación. ¿Ya? Resolvimos entonces la multiplicación. Voy a buscar aquí donde me aparece esto de aquí, que lo que era. Lo voy a dar vuelta. La multiplicación, ¿ya? Resolvimos entonces, voy a bajar aquí uno más.
Resolvimos la multiplicación y la multiplicación nos dio los 8 séptimos que tenemos aquí. ¿Ya? Ahí. Tenemos esos 8 séptimos. Ese es el resultado de la multiplicación. Tenemos la otra multiplicación acá. ¿Ya? Recuerde que un cuarto es negativa la fracción. ¿Ya? Recuerde que algo negativo multiplicado por algo positivo le va a dar negativo. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Tenemos acá 5 por 1 nos va a dar 5 y 4 por 3 serían 12. ¿Sí? Eso nos quedó entonces de la multiplicación que está al ladito. ¿Sí? Aquí, un cuarto menos un cuarto por 5 tercios nos va a quedar 5 doceavos. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora? Este numerito que está aquí, el 1, lo podemos transformar en fracción, dividiéndolo por 1. Ahí, lo transformamos en fracción. ¿Ya? Es igual. ¿Qué tengo aquí? Tengo 3 restas de fracciones. ¿Por qué? Porque este 8, ya recuerde que positivo por negativo es negativo. Es lo mismo que yo lo tenga acá adelante, por si acaso, de la fracción. Es lo mismo que yo diga menos 8 séptimos. ¿Ya? O sea, tengo 3 fracciones que se están restando. Como tienen el mismo signo, ¿qué tengo que hacer? Sumarlas, sumar los numeritos y dejar, ¿qué cosa? El signo. ¿Sí? Eso quiere decir que en el numerador sería menos 8, menos 1, menos 5. Tengo que sumar los valores absolutos y dejar el signo. O sea, sería 8 más 1 más 5. 8 más 1 son 9, ¿cierto? Más 5 son 14. Negativo. O sea, me quedaría menos 14 en el... Ah, pero antes de eso. Atrás, atrás. ¿Los denominadores son iguales o no son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, no es llegar y sumar. ¿Ya? Se me había olvidado esa parte. Los denominadores acá que tenemos son diferentes, ¿ya? Tenemos un 7, un 1 y un 12, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Eso, mínimo común múltiplo entre 1, 7 y 12, ¿ya? Usted ya sabe que podemos hacer la tablita, ¿cierto? Entre 1, 7 y 12. Lo otro, ¿tienen algo en común esos denominadores? No tienen nada en común, ¿cierto? Como no tienen nada en común, simplemente es llegar y multiplicar, ¿ya? Si no tienen nada en común, entonces el denominador nos quedaría la multiplicación de 7 por 1 por 12, ¿ya? Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Voy a insertar aquí entonces. Ya. Abajo tenemos entonces 7 por 1 por 12. Eso nos va a quedar en el denominador porque no tienen nada en común. ¿Qué nos va a quedar en el numerador? El menos 8 que teníamos ahí, lo vamos a multiplicar por los otros dos numeritos que no tiene ese denominador. El denominador tiene un 7, pero le falta el 1 y el 12. O sea que tendríamos que multiplicar por 1 y por 12. El menos 1, el que sigue en el numerador del lado, tenemos que multiplicarlo por 7, que serían los que no están en su denominador, y por 12. ¿Ya? Y nos queda el menos 5. Menos 5, que hay que multiplicarlo por aquello que no tenga en su denominador, que sería 7, y también sería el 1. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar entonces? 8 por 12 serían... 8 por 12 son... Que alguien me ayude mientras inserto la ecuación. 96. Ya, 96 negativo, ¿cierto? Menos 96. ¿Qué más? El 7 por 12, ¿cuántos son? 84. ¿Cuánto? 84. 84, negativo. Y el 5 por 7 son 35, ¿cierto? 35. Eso de ahí sería lo que me está dando en el numerador. ¿Ya? En el numerador. Voy a poner entre paréntesis. Eso de ahí es lo que me dio en el numerador. ¿Ya? Y en el denominador es simplemente 7 por 12. 7 por 12 son 84, me había dicho alguien de antes. 84. ¿Ya? Tengo el numerador y el denominador. Voy a anotarlo de esta manera. Es igual a qué. ¿A qué me va a quedar igual? El 96 con el 84 y el 35 se van a sumar, ¿cierto? 96 más 84 más 35 me va a quedar 215, pero negativo.
menos 215 en el numerador. Y abajo en el denominador serían los 84. 84. ¿Ya? Recuerde que si la fracción usted la puede simplificar, la simplifica. ¿Ya? Si no, la deja tal cual. Eso me quedó ahí. Veamos si la podemos simplificar por no, es par. A ver, 615 dividido en 2. No, no me va a dar porque arriba tengo un impar y abajo tengo un par. ¿Ya? Parece que no se puede. Sí. Sí, no es exacto. Ya, entonces va a quedar de esa manera. ¿Ya? Entonces, el orden. El orden tiene que respetar el mismo papamudas que vio. Paréntesis, de adentro hacia afuera. Potencias, raíces que no estamos trabajando en este caso. Multiplicación y división, pero siempre de izquierda a derecha. ¿Ya? Y después tenemos sumas y resta también de izquierda a derecha. Tiene que respetar el orden que es de izquierda a derecha. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el primer ejercicio. Primer ejercicio. ¿Ya? Segundo ejercicio. Fíjese que tenemos paréntesis, tenemos multiplicación, división, tenemos suma y resta. Dijimos que entonces tenemos que partir por los paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, vamos a resolver el primer paréntesis de izquierda a derecha. Vamos a hacer los 2, 2 y 2, los paréntesis. Vamos a resolver entonces de 2, 2 y 2. Esos dos primeros. Los dos segundos que tenemos acá al ladito, ¿cierto? Y los dos de acá que tenemos ahí, ¿ya? Todo está en fracciones, por lo tanto no hay que hacer transformación de número entero a fracción, ¿ya? Empecemos. Tenemos en la primera fracción, tenemos 9 y 6, ¿ya? ¿El 9 y el 6 son múltiplos? 3, ¿o no? Sí. Por Eso el es 3, muy... ¿cierto? Ya, por lo tanto, aquí tenemos el mínimo común múltiplo de estos dos, sería, si hacemos la tablita, ¿cierto? 3, 3, 3, 1, 3 por 3, 9, y 9 por 2 son 18. Esos dos numeritos recién se van a encontrar en 18. Mínimo común múltiplo, entonces, 18. ¿Ya? Recuerde que haciendo la tablita, ¿cierto? Sale el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, arriba, ¿qué me va a quedar? 1, el numerador, multiplicado por... El denominador es 9 de un noveno. ¿9 por cuánto me da 18? Por 2. ¿Ya? Menos 7 por 6 por cuánto me da 18? Por 3. ¿Ya? Ahí me quedaría entonces el primero. El primer paréntesis. ¿Sí? Ahí. Y voy a ponerle el paréntesis acá. Ahí. Ya, ahí tengo el primero. Voy a agrandarlo porque quedó muy chiquitito. Ya, ahí tenemos el primero. Del primero, ¿qué me va a quedar en el fondo? En el fondo me va a quedar 2 por 1 son 2, ¿cierto? Lo voy a poner más abajo. 2 por 1 en el fondo son 2 nomás. Y 7 por 3 son 21, ¿cierto? 21. Por lo tanto, me va a quedar 2 menos 21. 2 menos 21, ¿cuánto me daría? 19. Negativo. Más 19. Menos 19, ¿cierto? Hay que respetar el signo que me queda arriba. Menos 19 sobre 18. ¿Ya? Ahí tengo entonces el primer paréntesis listo. Entre el primer y el segundo paréntesis hay una multiplicación. ¿Sí? Ya, vámonos al segundo. Segundo paréntesis. ¿Qué tenemos en el segundo paréntesis? Tenemos 5 y 10. Tenemos entre
5 y 10. 5 y 10 son múltiplos, ¿cierto? Sí. Ya. 5, ¿no? Siempre lo que pasa es que el 9 y el 6 no son múltiplos directos. ¿A qué me refiero con directo? Si fuese un 3 y un 9, los dos son múltiplos directos, ¿ya? Pero el 6 y el 9 tienen que ser, son múltiplos entre el primero lo divide por 3, el segundo lo divide por 3, pero el 6 se puede dividir por 2, en cambio el 9 no, ¿ya? Por eso hay que sacar el mínimo común múltiplo con tablita. En cambio, entre el 5 y el 10 sí son múltiplos, porque 5 por 2 le daría 10. Por lo tanto, cuando sucede esa situación, tenemos que dejar simplemente el mayor denominador, ¿ya? En este caso sería 10. Y arriba tenemos 6 por 5 por cuánto me da 10? Por 2, ¿sí? Menos 3. El 3 por nada, porque el 10 ya es el denominador de él, ¿ya? En el fondo es como que usted diga 3 por 1, ¿no? ¿Ya? Ahí. Eso nos quedó en el segundo, aquí en el segundo paréntesis, ¿ya? Ya. Quiero que entienda la diferencia de por qué en el primero, en la primera parte nos dio el denominador 18 y en el otro es 10, ¿ya? Primero, ¿son múltiplos el 9 y el 6? Sí son múltiplos, ¿ya? Pero entre los dos, entre el 9 y el 6, un múltiplo es 3, ¿cierto? Si yo el 9 lo divido por 3 me da 3. Si yo el 6 lo divido por 3 me da 2. Pero el 6 también lo puedo dividir por 2, en cambio el 9 no, ¿ya? Entonces no son los dos múltiplos exactos. El 2 no es múltiplo del 9. Por lo tanto, sí o sí tengo que hacer la tablita para obtener el mínimo común múltiplo, como usted ya sabe. En cambio, entre el 5 y el 10 sí son múltiplos, porque 5 por 2 son 10, ¿ya? Y no hay otro. Entonces, ahí es directo. Y tengo que dejar siempre el número mayor. La tablita, profe, igual, ¿no? ¿Cómo? Que sacando la... Claro, la tablita igualdad, solamente que ahí ya es como adelantar pasos. Entre hacer la tablita, usted sabe que entre dos múltiplos directos se deja el mayor nomás. Con la tablita sale, si eso no se omite, pero va a ser lo más directo, ¿ya? Por ejemplo, entre el 2 y el 4, el 2 y el 4 son múltiplos directos, porque no hay otro. Entonces ahí dejaría el denominador 4 nomás. Y listo, ¿sí? Ya, continuamos resolviendo la tablita que tenemos, el paréntesis que tenemos acá. Control C, control V, entonces 6 por 2 nos daría 12 y 3 por 1 nos da 3, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar en el segundo paréntesis? Nos va a quedar 9, ¿sí? 9 décimos, positivo. 9. Eso nos quedó entonces en el segundo paréntesis, ¿ya? Tercer paréntesis. Por fuera. Otra vez. Esto es la tecnología. A veces buena y a veces lenta. Ya. Veamos si ahora puedo correrlo. No me deja. Vamos a copiar uno de estos. Ahí. Ya. En la tercera ecuación, dijimos que entre el 2 y el 4, como son múltiplos, simplemente dejo el mayor denominador, que sería 4. Arriba, ¿qué tendría? 1 por 2. ¿Por qué? 2 por cuánto me da 4? Por 2. 3 por cuánto me da 4? Por 1. Así que queda así tal cual. ¿Ya? Arriba me va a quedar 2 y al lado me va a quedar 3. Sería 5 cuartos, quedaría. ¿Seguro? Acuérdense que el 2 es positivo y el 3 es negativo. Ya. Dos números de diferentes signos se resta y se mantiene el signo del número mayor. Por lo tanto, me va a quedar menos un cuarto. ¿Ya? Ahora, resolví los tres paréntesis, ¿sí? Pero tengo una multiplicación y una división entre medio. Profe, ¿y por qué se resta hacer una suma arriba?
Ah, verdad, es que donde copié y pegué, gracias por la observación. Donde Sí, copié y pues, pegué el por del eso lado, que error, tiene ¿no? toda la razón. Por eso Muchas me da. gracias. Sí, está bien. 5 tercios, 5 cuartos, perdón. Toda la razón. Ya, entonces, tenemos, dijimos, una multiplicación y una división, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Control C, control V. Quiero copiar aquí para poder poner los signos simplemente. Entonces aquí tenemos una división. Una división. Y tenemos una multiplicación. Tenemos la división ahí, ¿cierto? Control C, control V. Y acá tenemos la multiplicación. Ya, pero usted sabe que ahí está la multiplicación. Ahí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Según el Papamudas, tenemos que hacer multiplicación y división de izquierda a derecha. Por lo tanto, vamos a resolver el primer paréntesis, la multiplicación, y después vamos a hacer la división, ¿ya? Para respetar el orden. Ya, vamos entonces acá a resolver estos dos primeros. La multiplicación primero, ¿cierto? Y después del resultado que nos dé de ahí, vamos a hacer la división. Voy a duplicar aquí la diapo. Así puedo eliminar cosas que ya no voy a ocupar. Ya. Ahí. ¿Qué me queda entonces? Si yo resuelvo la multiplicación primero, la multiplicación es directa, ¿cierto? La multiplicación es directa, por lo tanto sería numerador con numerador y denominador con denominador. 19 lo multiplico por 9 y los 18 quedan multiplicados por 10. ¿Sí? Ahí. ¿Cuánto me daría esto? Arriba me va a quedar 19 por 9. ¿Cuánto me quedaría? 171 y abajo 180. Ya, 171 arriba y abajo 180. ¿Ya? Ahora, dividido, ¿sí? Dividido por lo que queda acá al lado. Vamos a hacer acá. Control C, control V. Está dividiendo entonces al 5 cuartos. ¿Ya? ¿Qué pasaba con la división? ¿Se acuerda? ¿Qué pasaba con la división? Cuando estábamos dividiendo dos fracciones. Hay que multiplicarlo cruzado, ¿no? Cruzado. Claro, multiplicar cruzado, ¿cierto? Esa es una de las soluciones, multiplicar cruzado. Si multiplicamos cruzado, ¿qué nos va a quedar en el numerador? En el numerador nos va a quedar menos 171 multiplicado por 4. ¿Ya? Siempre de izquierda a derecha. Ese sería el numerador. Y en el denominador nos va a quedar 180 multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces, este 180 multiplicado por 5. Voy a poner ahí, ¿cierto? 18 multiplicado por 5 y arriba tenemos el menos 171 por 4. Ahí, ¿ya? ¿Cuánto nos daría esto entonces? Finalmente, menos 171 por 4, ¿cuánto nos da?
Menos 684 y abajo 900. 684 y abajo nos daría 900. Ahí, ¿ya? Menos 684 entonces y abajo nos daría 900. ¿Ya? Si se puede simplificar entonces, simplifique. En eso no hay problema. Se simplifica y queda 19, o sea, menos 19,25. Menos 19, 25. Ya. Voy a anotar la de antes era menos 6, ¿Cuánto lo simplificó? 84. ¿Por cuánto lo simplificó, don? Por 4, ¿no? No, más que 4. 900 dividido en 4 le daría aquí era 900. Ya, ahí para que quede más ordenado. Creo que más acá. Ahí. Ya está más ordenado. Aquí hay uno es igual. Ahí. A ver. ¿Por cuánto lo 900 dividido simplificó? en 25 por 36. 36. Por 36. Para saber por cuánto lo simplificó, el 900 dividido por 25 le da el número por el cual lo simplificó, que sería 36. Correcto. Ahí está entonces el segundo ejercicio. ¿Ya? Segundo ejercicio. Este entonces lo trasladamos ahí. Estoy tratando de dejarlo más ordenadito, ¿cierto? Para después poder compartir el PPT. Para que se entienda. Ya. Ahí entonces tenemos segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Este de acá. Tenemos entonces paréntesis, que tenemos que partir desde el más central hacia afuera, ¿sí? Recuerde que después del paréntesis le va a quedar una multiplicación, ¿sí? Entonces tendría que resolver paréntesis multiplicación. Después tiene, acá al ladito tiene, le va a quedar el 3 con una fracción que se está restando y después tiene una división. ¿Qué manda ahí? Entre la suma, la resta y la división. La división. ¿Ya? Vamos a hacer esto entonces. Vamos a partir por el paréntesis más central. El paréntesis de más adentro. ¿Qué puedo hacer ahí para que si se le complica, por ejemplo, hacerlo entre el entero y el otro, transforme el número entero a una fracción? ¿Ya? En eso no hay problema. Aquí le va a quedar 1 partido 1 nomás. ¿Ya? ¿Cuánto le va a dar eso? Esa fracción que tiene ahí. Que le puse un poco más. ¿Ya? Mínimo común múltiplo entre esos dos es simplemente 2. Simplemente 2, ¿cierto? Y arriba multiplicación cruzada, ¿sí? O sea, le va a quedar 2 por 1 y más el 1 por 2. Eso le va a quedar arriba en el numerador. Ahí, multiplicación cruzada. Por lo tanto, le va a quedar 7 por 1 es 7, 2 por 1 son 2, o sea, le va a quedar 9 medios al final. Control C, control V, aquí arriba me va a quedar 9. 9 medios. 7 más 2 son 9. Eso me quedó entonces en ese paréntesis que teníamos ahí. Ahí. Resolviendo el paréntesis, entonces nos quedó 9 medios. Ese 9 medios está siendo multiplicado, ¿cierto? Está siendo multiplicado antes por, ¿qué cosa? Por un 5 medios. ¿Ya? Este numerito de aquí, entonces, voy a ampliarlo un poquito más. Ahí. El 9 medios está siendo multiplicado por el 5 medios. ¿Ya? La idea es que usted vaya bajando, obviamente, todo el resto para que no se vaya perdiendo en qué es lo que tiene al lado. Por lo tanto, ya, por lo tanto, medio lento el proceso, pero
Así es la tecnología a veces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos, antes de esto, tenemos el 5 tercios. Fíjese que el 5 tercios es negativo, ¿ya? Porque tiene un menos adelante. Eso implica que la fracción de acá es negativa, es menos 5 tercios. ¿Ya? Que yo ponga el signo arriba del 5 o que lo ponga afuera de la fracción es exactamente lo mismo, ¿ya? Implica lo mismo. Ahí. Entonces, este de aquí se está multiplicando con el 9 medios. La multiplicación dijimos que era directa, ¿cierto? Por lo tanto, sería llegar a multiplicar aquí. ¿Cuánto nos daría el resultado de estos dos? 5 por 9 son 45. 45 y 3 por 2 son 6. O sea, simplemente me va a quedar menos 45 sextos. Menos 45 sextos. Resolviendo entonces la multiplicación. Menos 45 y abajo 6. Menos 45 sextos. ¿Ya? Eso me quedaría entonces del resultado de el paréntesis, ¿cierto? Primero. Y después hacer la multiplicación que está al ladito. ¿Sí? ¿Qué hice primero entonces? El paréntesis. ¿Ya? El paréntesis lo resolví. Una vez que tuve el resultado del paréntesis, hice la multiplicación. ¿Sí? En el fondo resuelto esa parte de ahí, nada más. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aquí hay un 3 afuera. Hay un 3 acá, ¿ya? Recuerde que aquí está el paréntesis que es el corchete, ¿sí? Tenemos el paréntesis que es corchete. No resulta el paréntesis. Pero aquí tengo un 3 menos lo que está ahí. Ya recuerde que esa fracción es negativa. Es lo mismo que yo tengo un menos afuera del paréntesis. Esto de aquí sería 45. Ahí. Ya. Tengo menos 45 tercios. Y este sería el 3. Ahí. 3 menos 45. Después acá a continuación tengo un menos, un medio. Y eso está dividido por 3. ¿Ya? Eso continúa tal cual. Voy a ponerle ese paréntesis porque el otro no me lo toma. Pero en el fondo es ese de ahí. Es lo mismo que tengo ahí arriba con la llave, por si acaso. Ya. Eso es lo que me está quedando dentro del paréntesis. Ya, una vez que resolví el primer paréntesis de más adentro, lo hice con la multiplicación del ladito y ahora me fui al paréntesis de más afuera. ¿Ya? Si se fija, tengo aquí un 3, ese 3 yo lo puedo dividir por 1 para que me quede como una fracción. ¿Ya? Este 3 de acá también lo puedo dividir por 1 para que me quede como una fracción. Ahí, hice la transformación. Entre lo que está dentro del paréntesis tengo una suma, una resta y una división. ¿Qué es lo que manda aquí? La división, ¿cierto? La división es primero, por lo tanto eso es lo que yo tengo que resolver. ¿Qué hizo con el 3 de afuerita? El Estaba... 3 de afuera del paréntesis no lo he tomado todavía. ¿Ya? Con Ah, eso no ya. he hecho nada. Ese no Ah, está aquí en la... Aquí hay un dividido, ¿cierto? Y aquí hay un 3 afuera. Ahí. ¿Ya? Ese está ahí. Todavía no he hecho nada con él. Ya. Entonces, esto de acá lo voy a sacar para ir eliminando cosas. Ahí. Chao con ese. Chao con este de acá.
Y esto entonces lo voy a subir, ¿ya? Eso es lo que tenía yo de lo que me está quedando. Ahí. Ya. ¿Qué tengo que hacer entonces? La división. Como estamos trabajando por la división se trata en el fondo como una multiplicación cruzada, ¿cierto? Multiplicación cruzada. Ahí para que lo vea mejor. ¿Qué me queda entonces? Si lo trato como una multiplicación, me va a quedar en el numerador, me quedaría 1 multiplicado por 1, ¿cierto? Aquí hay un por ahora. 1 multiplicado por 1. Y en el denominador me va a quedar 2 multiplicado por 3. ¿Sí? Estoy resolviendo en el fondo de aquí para acá. Eso de ahí. La división la hice cruzada. ¿Sí? Me quedaría 1 por 1 en el numerador, que en el fondo es 1. Y en el denominador me va a quedar 2 por 3, que en el fondo es 6. Eso es lo que me quedó entonces de la división transformada en multiplicación cruzada. ¿Ya? Ahora dentro del paréntesis tengo tengo una suma entre el 3 y el 45 y tengo una resta. ¿Ya? Puedo resolver estos dos primeros, ¿cierto? Y después hacer con el de acá. En eso no hay problema. O lo puedo hacer lineal, que también se puede hacer. ¿Qué me va a quedar entonces? Ya. Si yo tomo los dos primeras fracciones que están ahí, mínimo común múltiplo entre 1 y 6 es 6. ¿Sí? Es 6. La multiplicación me va a quedar cruzada, o sea, me va a quedar 3 por 6, 3 por 6, y me va a quedar menos 45 multiplicado por 1. ¿Ya? Esta de aquí se me va entonces. Ahí. Eso es lo que me va a quedar arriba. Tengo que resolver entonces las dos fracciones que tengo ahí. Voy a seguir acá, arribita. Entonces 3 por 6 me daría 18. Y 45 por 1, 45. ¿Cuánto me va a quedar eso? 18 menos 45. 18 menos 45. Menos 27. ¿Ya? Control V, me queda entonces. Arriba me queda menos 27. Menos 27. Partido en 6. ¿Cómo? Menos 27 partido en 6. Sí. Ya. Menos 27. Este menos, recuerde que es lo mismo que yo lo tenga acá afuera de la fracción. Ahí. Tengo dos fracciones con igual signo, por lo tanto se van a sumar y se mantiene el signo. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar el menos 27 menos 1 me va a quedar menos 28, ¿cierto? Sectos. Esa sería la suma de las dos fracciones. El 27 más el 1 se suma, me queda 28 y me queda, ¿qué cosa? El signo negativo, ¿ya? Ahora, este paréntesis ya lo puedo quitar, ¿sí? Porque ya lo resolví. Ahí. Me está quedando en el fondo 3 dividido en eso. Ese 3 yo lo puedo transformar en una fracción para que lo pueda ver, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Me queda 3 dividido en 1. Y eso está dividido en eso. Transformé entonces el entero en fracción. Usted sabe que esta fracción se transforma en ¿qué cosa? En una multiplicación, ¿cierto? Cruzada. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? En el numerador me va a quedar 3 por 6. Y en el denominador me va a quedar el 1 por menos 28. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esto de acá? El resultado sería 3 por 6 son 18. Y abajo me va a quedar menos 28. ¿Ya? Recuerde que ese menos de ahí es lo mismo que la fracción estuviera negativa. ¿Por qué? Porque positivo con negativo le da negativo. Puedo simplificar esa fracción por 2, ¿cierto? Si la simplifico por 2, me va a quedar entonces menos 9 dividido en
14. ¿Ya? Ahí está simplificada por 2. Entonces, esto de aquí continúa acá arriba, ¿cierto? Es la continuación. Ahí. ¿Ya? Entonces siempre tiene que respetar el orden en la operatoria para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? El siguiente ejercicio. Intenta hacerlo usted y lo revisamos de ahí. Ese que está ahí. Mientras tanto, señorita Cintia Rivera, buenas tardes. Primera clase, ¿cierto? Señorita Cintia, ¿me escucha? Señorita Maritza, ¿me escucha? Pueden activar el micrófono o también pueden escribir por el chat que sale como una burbujita. Señorita Cintia, yo la ¿Sí, me escucho. escucha? Sí, ¿Me escucha bien? Ya, sí, la perfecto. escucho bien. Primera clase que la veo. No podía entrar a la sala, estaba en un icono diferente. Como en un icono diferente. No sé, me había metido en otra parte donde dice sala de telepresencia desbloqueado. Introducción al cálculo, sala de curso, hay dos. Me había metido al primero y decía que era la única que estaba en sala. Ah, ya. Ya. No siempre tiene Errores que irse técnicos. al módulo de ¿Cómo? introducción al cálculo, tiene que ir al ¿Ya? módulo de introducción al cálculo y la sesión va a estar activa como unos 10 minutos antes de la clase. Y dice, por ejemplo, clase martes 24. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ya. Respecto a lo que hemos avanzado, ¿ya? Las clases yo las comparto por YouTube aparte, ¿ya? Pero de todas maneras están en la plataforma si usted quiere verlas desde la plataforma. Tenemos Le la envié un clase correo. Sí, eso lo mandé el otro día. Ya. Nosotros comenzamos con clases el día 10 de marzo, ¿ya? El 10, el 12 y el 14, antes de que comenzara todo esto de la cuarentena, ¿cierto? Hicimos clases presenciales, ¿ya? Con esas 3 clases presenciales, el 17 teníamos nuestro primer taller. Después de eso, la semana pasada, el martes, el jueves, tuvimos clase por acá por aula virtual, ¿cierto? El sábado hicimos el primer taller y ahora continuamos con los números, en realidad con operaciones combinadas, ¿ya? Vimos los números enteros y los números racionales. Así Ya. que vamos hasta eso, lo que tenemos ahora, ¿ya? Ok. Esta Maritza dice que ya está actualizada. Muy bien. A ver, señorita Cintia, ¿puede bajar su cámara? Que no la veo. ¿Ahí? Para poder verla, sí, ya. Para poder Ahora saber sí. que... Hola. Hola. La señorita Marisa parece que tiene problemas porque entra y sale de la conectividad, tiene que ser. Ya, con respecto al ejercicio, ¿ya? Hay que resolver el ejercicio que está en pantalla. Esta clase empieza a las 7, ¿cierto? A las 7, sí, de 7 a 8 y media el día martes, el día jueves de 7 a 21:15 y el sábado de 8:30 a 11:35. Yo tenía entendido que las clases empezaban después del 16.
Se supone que a nivel central avisaron que comenzaban el 3. No, a mí no me nada. Ni correo, nada. Me dijo que había hecho un primer taller, ¿cierto? Sí, ¿Y eso es nota acumulativa? sí, son notas acumulativas. ¿Esa nota ya la perdí o hay alguna posibilidad de poder hacerla y enviársela? Sí, sí, tenemos que ver. Pero cuando ya aparezcan como más, porque hay varios que faltan. Es que todo esto yo creo que es un poco todo para todos. Eso no se puede agrandar. No, se lo, Ok. se lo agrando desde acá. ¿A usted la agranda? Sí, Ah, ya, por favor. Ahí, está ahí. ahí, Sí. ya. Ya, perfecto.
¿Alguna que haya llegado a algún resultado o todavía no? ¿Usted lo tiene el resultado ya, profe, no? Sí, No sé, menos 41 partido por 30. no. No me dio No, ese mismo. ya. Tengo menos 53 dividido en 15, pero simplificado. A ver qué hice mal entonces. Vamos a dar unos 2 minutitos más y vamos a resolver. Y me solté una parte por esa. Ya, a ver. Revisar el ejercicio. ¿Alguien llegó a los menos 53 dividido en 15? Un segundo, profe. ¿Te quedó, profe? Menos 53, 15. Eso está simplificado, ¿sí? Porque si no me dio menos 106 dividido en 30. Yes. Yo creo que la parte de arriba me equivoqué porque 15 me da, pero no. Ya, a ver, revisemos, porque igual yo lo hice rápido, en una de esas me tupí yo. Ya, hicieron primero el primer paréntesis, ¿cierto? Que tenemos aquí. Mínimo común múltiplo en el fondo es la multiplicación de los dos, que nos da 6. ¿Sí? Mínimo común múltiplo 6. Y en multiplicación cruzada arriba, o sea, me quedaría 3 menos 2, y en el fondo eso me da un sextos. ¿Sí? El resultado del primer paréntesis entonces sería un sexto. Resultado del segundo paréntesis, mínimo común múltiplo es 3, ¿cierto? Y arriba me quedaría la multiplicación cruzada, porque ese 1 yo lo puedo transformar en fracción con 1 dividido en 1.
Entonces aquí me quedaría multiplicación cruzada 3 menos 1, por lo tanto aquí me queda 2 tercios. 2 tercios, ¿sí? Resolví entonces los dos paréntesis. Paréntesis 1, paréntesis 2. Continúo. Después de los paréntesis hay unas multiplicaciones al ladito, ¿sí? O sea, tengo que hacer la multiplicación aquí de 2 por 1 tercio, o sea, 2 por 2 tercios, y eso me queda 4 tercios aquí, ¿cierto? Ahí ya hice la multiplicación, y este de acá, que era el 1/6 multiplicado por 1/5, simplemente me va a quedar menos 6 por 5 son 30. Menos entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 1 sobre 30, haciendo la multiplicación. Ahí, ¿ya? Eso de ahí. Eso es como que se hubiese un más ahí porque el menos es lo que quedó en el fondo de la fracción. ¿Ya? Ahí, lo estoy haciendo por parte. Continuamos. Tenemos que resolver lo que está todavía dentro del paréntesis, ¿cierto? ¿Qué tenemos dentro del paréntesis? En el fondo este de aquí es lo mismo que yo tenga el menos directo nomás en el paréntesis. Voy a sacar la fracción de ahí. Ahí. Es lo mismo que yo tenga eso, ¿ya? Puedo hacer estas dos primeras, ¿cierto? Y después las otras dos de acá. Vamos a hacer las dos primeras. Esas dos de ahí. ¿Qué me va a quedar ahí? Como el 3 y el 10 son múltiplos, ¿cierto? Entonces voy a obtener el mínimo común múltiplo mayor, que sería el 30, simplemente 30. ¿Ya? Y multiplicación cruzada. O sea, 3 por cuánto me da 30? Por 10. O sea, aquí me quedaría 1 por 10 arriba, ¿cierto? Menos el 1, porque 30, ¿por cuánto me da 30? Por 1, ¿no? Es como decir 1 por 1, ¿ya? En el fondo, ¿qué me va a quedar? 10 menos 1. Eso es lo que me queda aquí. 10 menos 1. Y 10 menos 1, ¿cuánto sería? 9, ¿cierto? 9. Entonces acá arriba me va a quedar 9. 9 sobre 30, ¿ya? Ese 9 sobre 30, ahora tengo que sumarle el 4 tercios. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Voy a continuar acá arribita. Ahí. ¿Cuánto me va a quedar entonces? Voy a hacer la suma de el 9 sobre 30 y el 4 tercios, ¿ya? El mínimo común múltiplo de ambos es 30, porque es el mayor. Entre 3 y 30, el mayor es 30, ¿ya? 30, ¿por cuánto me da 30? Por 1. O sea, sería 9 por 1 más 4 por 3. ¿Por cuánto me da 30? Por 10. Por 10, ¿ya? Ahí se me va la fracción que está aquí, ¿ya? ¿Cuánto me va a quedar acá el resultado de esto? ¿Cuánto me da el resultado de eso entonces? Entonces aquí me quedaría 9 por 1 simplemente es 9 y 4 por 10 son 40, 40. ¿ya? 30, ya. 49 sobre 30, eso me queda en Yo, el fondo. yo hasta ahí voy impecable, me había saltado delante una parte nomás. Ya. Pero sí me dio 49 49 sobre 30. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La multiplicación, ¿cierto? La multiplicación es directa. Numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, 49 por 4, ¿cuánto sería? 196, si no me equivoco. Ah, el 4, po. 196. Ya, entonces aquí 196 por la ley de los signos, ¿ya? Y Mm. abajo, ¿qué me queda? 30 nomás, ¿sí? Aquí hay un... Ahí. Ese signo menos, en el fondo, debería estar fuera de la fracción, ¿sí? Voy a control para eliminar ese paréntesis, control V. Ya, eso es lo mismo que estuviera el menos ahí, por si acaso.
fuera de la fracción. Ahí. Entonces me quedaría 3 menos lo que tengo. Recuerde que ese 3 yo lo puedo transformar en una fracción. Ahí. Mínimo común múltiplo, entonces, ¿cuánto sería? 30. ¿Sí? Mínimo común múltiplo de esos dos es simplemente 30. Y arriba, en el numerador, ¿qué me va a quedar? En el numerador me va a quedar No hizo. aquí. Veamos el numerador de esta fracción. El numerador me va a quedar 1 por cuánto me va a quedar? Menos el 196 tal cual, porque 196 sería multiplicado por 1. ¿Ya? ¿Cuánto me queda esto entonces? Es igual a 3 por 30 serían menos 196 y eso dividido en 30. ¿Ya? 90 menos 196. 196. Eso me da en el fondo 106. ¿Cierto? Igual a es igual a menos 106 en el numerador y en el denominador 30. Entonces si simplifico eso por 2, arriba y abajo me queda menos 53 dividido en 15. ¿Sí? Ahí está. Entonces si llegamos al menos 53 dividido en 15. Simplificado. Eso Entonces simplifico por 2. por 2, sí. Ahí está entonces. ¿Qué tan cerca estuvieron del resultado? Casi, casi. ¿Alcanzamos a hacer uno más? Nos quedan 10 minutos todavía. Ya. El último de hoy. Veamos. Tenemos acá ejercicio E. Tenemos acá dos paréntesis grandes, ¿cierto? Paréntesis de la izquierda y paréntesis de la derecha. Vamos a resolver cada paréntesis por sí solo. Dentro del primer paréntesis que tenemos acá, tenemos una suma y una resta y una división. Por lo tanto, partimos por la parte más central que sería la división. ¿Ya? Partimos por la división. ¿Qué tenemos acá? La dividimos en multiplicación. ¿Ya? 4. Me va a quedar un en el numerador, ¿cierto? Y un 3 por 5 en el denominador. Ahí. ¿Ya? Transformamos entonces la división en multiplicación. ¿Cuánto nos daría entonces? Nos va a dar 4 por 2 serían 8 y 3 por 5, 15. 8 y 3 por 5, 15. Y positivo con negativo nos queda negativo. ¿Ya? En el paréntesis de acá podemos hacer la multiplicación enseguida. ¿Sí? Ya. Más lento. ¿Ya? Entonces resolví, ¿qué cosa? La división. Voy a sacar de aquí un este.
control B. Me voy, ay. Resolví qué cosa, resolví esto de ahí, la división, ¿ya? La división se transforma en multiplicación. Y eso me dio menos 8 dividido en 15. ¿Ya? Ahora, en este paréntesis, tengo una suma, ¿sí? Tengo un número positivo, uno negativo y uno positivo. Los dos primeros, los que tengo ahí, ¿ya? Voy a buscar el mínimo común múltiplo, entre 3 y 15. O sea, perdón, entre 5 y 15. Ya, veamos. Entre son múltiplos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí yo dejo el múltiplo mayor, que sería 15. Voy a dejar en el denominador el 15. 15. En el numerador, ¿qué es lo que iría? 5 por cuánto me da 15? Por 3. O sea, aquí sería 3 por 3. Menos, ay, se me fue. Ahí. Menos 8 por cuánto por 1, porque 15 por cuánto me da 15 por 1. ¿Ya? Eso sería en el, estoy diciendo la suma de los dos primeros. De esos dos. ¿Ya? Ahí. La suma de esos dos primeros. Entonces me queda 3 por 3, que me daría 9, ¿cierto? Y me da 8. Por lo tanto, ¿qué me quedaría ahí? 9 menos 8 me va a quedar 1, ¿cierto? Me va a quedar entonces 1 sobre 15. 1 sobre 15. Ahora el 1 sobre 15 le voy a sumar el undécimo. ¿Ya? Voy a continuar acá arriba. Continuar aquí arriba. Ahí. Ahí. Entre 15 y 10 hay que sacar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entre 15 y 10. Si usted hace la tablita, ¿cierto? Lo hace por 5, este le da 3, este le da 2, 3, 1, 2, 2. 5 por 3, 15, y 15 por 2 son 30. O sea, el mínimo común múltiplo entre 15 y 10 es 30. Hola. Mínimo común múltiplo entre 15 y 10, entonces, 30. ¿Ya? 15 por cuánto me da 30 por 2. 1 por 2. 1 por 2. Más. Más. 1 por. 10 por cuánto me da 30? Por 3. ¿Ya? ¿Qué me va a quedar entonces en el numerador? Simplemente me va a quedar 2, ¿cierto? 2 por 1 son 2 y 3 por 1 son 3. O sea, me va a quedar 5 sobre 15. 5 sobre 15. Sobre 30, perdón. 5 dividido en 3. Ahí tenemos entonces completo el paréntesis del lado izquierdo. Resolvimos el paréntesis del lado izquierdo. Vámonos entonces al paréntesis. ¿Qué tenemos al lado derecho? Al lado derecho tenemos un menos 1, ¿cierto? Menos 4 si está multiplicándose por 2. Recuerde que ese 2 lo puedo volver fracción, ¿cierto? Ahí. Y la multiplicación es directa. O sea, me quedaría 4 por 2 son 8 y 3 por 1 son 3. Y los signos, fíjese que esta fracción es negativa y la otra también es negativa. Negativo por negativo, ¿qué me da? Positivo. Positivo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 4 por 2 son 8. Voy a eliminar todo lo que no me sirva. Y 3 por 1 son 3. Y dijimos que era positiva. ¿Ya?
yo lo puedo transformar en una fracción. Ahí. ¿Ya? ¿Qué me queda entonces? Voy a resolver primero el paréntesis antes de la división. ¿Qué tengo acá? Tengo acá mínimo común múltiplo en el fondo entre 1 y 3 va a ser 3. Es 3, ¿cierto? Mínimo común múltiplo, entonces 3 abajo y arriba va a ser multiplicación cruzada. O sea, me va a quedar 1 por 3 con el signo negativo para, más el 8 por 1. ¿Sí? Ahí. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar si continúo acá al ladito, ¿cierto? 3 por 1 simplemente es 3 y 8 por 1 simplemente es 8, ¿sí? Ojo que el 3 es negativo, ¿ah? ¿Ya? Porque aquí tengo un signo negativo fuera del 1, ¿sí? Por lo tanto, es lo mismo que yo ponga el menos 3 acá, arribita, ahí, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Ese signo negativo de ahí lo voy a subir para que no se lo confunda, ahí, ¿ya? Menos 3 más 8, ¿cuánto le va a dar? 5, ¿cierto? O sea, ¿qué le queda al final? 5, ¿ya? Esto es lo que tengo aquí como parte final. Voy a hacerle la flechita. Ahí. Entonces me quedó 5 dividido en 30 y eso está dividido por menos 5 tercios. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esto que se está dividiendo se va a multiplicar, ¿cierto? Multiplicación cruzada. ¿Qué me va a quedar entonces? Si estoy haciendo una multiplicación cruzada. Numerador 5 por 3. Y en el denominador me va a quedar 30 por menos 5. ¿Ya? Eso me queda numerador y denominador. O sea, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a 5 por 3 son 15. Y esto está dividido en 30 por 5, 150. Menos 150. ¿Eso lo puedo simplificar? Sí, ¿cierto? Por 15. Por 15, por el máximo, ¿cierto? Ah, Por el máximo. Entonces, ¿qué me va a quedar en el fondo? En el menos un décimo. ¿Sí? Me va a quedar acá arribita 1. Carlos, por el máximo cuando dan. Sí, por Cuando la da máxima nuevamente- potencia que yo puedo dividirlo. Ah, ya. ¿Ya? O sea, aquí me va a quedar igual a menos un décimo por el signo negativo. Recuerde que positivo dividido en negativo en el fondo me queda negativo. Ese menos yo lo puedo poner aquí afuera. Ahí, menos. ¿Ya? Ahí estaría entonces el ejercicio resuelto. Completo. ¿Ya? Ahí estaría todo el ejercicio. Y esta sería la solución final. Un décimo. Entonces, voy a echarle la letra. Ahí, para que alcance el labial. Ya, ahí está el último ejercicio entonces de hoy. Me perdí. ¿En qué parte se perdió? En la multiplicación cruzada. ¿Ya? Multiplicación. Ya 5 por 3 en el numerador y 30 por menos 5 para el otro lado. Menos 5 a todo esto. Ah, ya. Lo que pasa es que acá cuando usted resolvió aquí esa parte, ¿ya? Esas dos fracciones, Sí, esa de ahí, mínimo común múltiplo es 3, ¿sí? sí. Y después arriba multiplicación cruzada en el fondo, o sea, le queda menos 1 por 3, recuerda que hay un signo negativo ahí, y Ya. 8 por 1, ¿sí? Aquí le va a quedar menos 3 más 8, ¿sí? Ah, claro, Ah, ya. el Ahí, negativo. ahí, ahí. Menos 3 más 8, 5 nomás.
5 positivos, no negativos. Ya. Ahí. 15 sobre 150, un décimo, pero positivo. Ahí está. Ahí sí. Ya. Entonces, el día jueves continuamos con este tipo de ejercicios. Si finalizamos los ejercicios, vamos a pasar a los números irracionales, ¿ya? O sea, vamos a ver raíces inexactas. Ese tipo de ejercicio. Continuamos entonces el día jueves a las 7 de la tarde. Intenta empezar a conectarse desde antes para ver todos los detalles, ¿ya? Nos vemos el día jueves. Recuerde que esta clase fue grabada. Voy a tener la grabación ahora.